Hola a todos los enamorados del antiguo Egipto. Os presento el primer capítulo de una serie de vídeos en los que hablaremos en profundidad de esos temas que tanto nos gustan, el Egipto que se ve y el que no se ve. Tomaos unos minutos y veréis cuántas cosas podremos descubrir mirando con otros ojos. Suscribíos al canal y activad la campanita para estar al tanto de los vídeos que iremos publicando con entrevistas y opiniones de expertos sobre este tema. Y ahora sin más, vámonos a Egipto. Hubo un tiempo en que los dioses gobernaron el mundo, y después esos dioses se convirtieron en hombres y con ellos creció una extraordinaria civilización que perduró durante más de 3000 años, el antiguo Egipto. El origen de Egipto está envuelto en el misterio. Los propios egipcios no tenían una idea muy precisa sobre su antigüedad, como así se lo transmitieron a los cronistas clásicos que quisieron hacer una compilación de su historia. Crearon, por ejemplo, grandiosos templos y una escritura completamente diferente que nunca tuvo comparación con ninguna otra de la antigüedad. Antes de nada, nos vamos a remontar a sus inicios para situarnos un poquito mejor en el tiempo. Egipto, como tal, tiene su inicio con el rey Menes, hacia el 3100 a.C., que fue el fundador de la primera dinastía, unificando las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, y situando su capital en Menfis, llamada entonces Muralla Blanca. La civilización egipcia se desarrolló en tres grandes etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Entre ellos se sucedieron los llamados periodos intermedios, que tuvieron lugar en épocas de decadencia o descentralización del poder, ocasionando el tan temido caos. La división en dinastías se la debemos al sacerdote egipcio Manetón del siglo III a.C., que estableció esa cronología de 32 dinastías desde Menes, el primer rey, hasta Darío III, último rey de la 31 dinastía, derrotado por Alejandro Magno. La dinastía 32 ya se corresponde con las llamadas Ptolemaicas o período helenístico desde el 323 hasta el 30 a.C. Aunque muy brevemente nos hemos hecho una idea del desarrollo cronológico de la historia de Egipto, pero no vamos a hablar de su historia. Podríamos comparar Egipto con un frondoso árbol, con sus ramas largas y poderosas, que crecieron gracias a unas raíces que, a pesar de ser la base y razón de la existencia de este árbol, se mantienen ocultas. Tuvo unas fuertes y poderosas ramas, a la vista de todos, que se convirtieron en troncos tan fuertes que terminaron por romperlo. Lo maravilloso de este poderoso árbol es que aún conserva sus raíces, que no están a la vista, pero si buscamos bien, por ellas podremos conocer todas las ramas que nacieron, las hojas y hasta los pequeños árboles que fueron creciendo también gracias a ellas. Ese es el Egipto del que quiero que hablemos, del que se ve y del que no se ve. Vamos a empezar por los albores de su historia, donde todo empezó, y para ello nos vamos a trasladar a Abidos, las raíces. Abidos se encuentra a unos 170 kilómetros del actual Luxor y fue un lugar sagrado para los egipcios desde los inicios, ya que se creía que allí se encontraba la tumba de Osiris y fue por tanto lugar de peregrinación. Allí se encuentra el cementerio de El-Kab, madre de las vasijas, que concentra las tumbas de los líderes predinásticos, así como las de los primeros reyes de la primera dinastía. Acompáñame en un viaje hacia uno de los lugares que aún conservan la magia de ese Egipto que no se ve. Acompáñame a Abidos para adentrarnos en el templo de Seti I y el magnífico Osireyón. Como hemos dicho, Abidos fue un lugar primordial para los antiguos egipcios y por eso fue el lugar elegido por Seti I, uno de los reyes más importantes de Egipto, para construir allí su llamado Templo de Millones de Años. Seti I fue el segundo faraón de la dinastía 19, gobernando unos 15 años, desde el 1294 a 1279 a.C., aunque esta fecha
puede variar dependiendo de diferentes cronologías. No tuvo un reinado prolongado, por lo que no fue un rey muy constructor. Muchas de sus obras se encuentran inacabadas y se sabe que fueron finalizadas por su hijo Ramsés II. La primera anomalía que encontramos en el templo es que su planta es en forma de L, diferente a cualquier otro. Posiblemente fue construido así para sortear el Osireyón que se encuentra en su parte posterior. Contiene 7 santuarios, lo que también es único en la arquitectura egipcia, y están dedicados a él mismo y a uno de los grupos más importantes y venerados de Egipto, podríamos decir que primordiales: Petach, Ra-Horacti, Amon-Ra, Osiris, Isis y Horus. Aunque se construyó en su mayor parte con piedra caliza y arenisca, cuenta con una gran cantidad de granito rosa, lo que apenas se encuentra durante todo el Imperio Nuevo, como si lo encontramos por todas partes en el Imperio Antiguo. Ahora que muy brevemente conocemos más datos de la construcción en sí, es decir, la parte que se ve, vamos a irnos a esos detalles que no se ven, como decía al principio. Para hablar de los dioses y hombres que gobernaron Egipto, tenemos que recurrir a las fuentes escritas de las que disponemos, pues gracias a ellas sabemos cómo se llamaban o cuánto tiempo reinaron. Hay varias listas de reyes, pero las más importantes son el Canon Real de Turín, la Lista Real de Abidos y la Piedra de Palermo, aunque en esta ocasión nos vamos a referir solo a las dos primeras. El Canon Real de Turín fue hallado por el explorador italiano Drobetti en 1822, muy cerca de Luxor, y este papiro debe su nombre a que actualmente se encuentra en el Museo Egipcio de Turín. Está datado hacia el 1290 a.C., en época de Ramsés II de la dinastía XIX, y escrito en hierático, que es la escritura cursiva del jeroglífico, y en él se detalla la lista de reyes que gobernaron Egipto desde Menes, el primer rey de la primera dinastía, hasta Ramsés II, pero también se remonta a un extraño periodo de tiempo en el que dioses y reyes legendarios gobernaron Egipto. Esos dioses, semidioses y espíritus, los llamados Ensujor o seguidores de Horus, son quienes reinaron mucho antes que Menes. Se detallan los años, meses y días en que reinaron físicamente, y en una de sus columnas se puede leer: Venerable Sensujor, 13.420 años. Antes del Sensujor, 23.200 años. Total, 36.620 años. Según Manetón, el primer rey humano de Egipto fue Menes en el 3100 a.C., pero al no tratarse de reyes humanos, no se tiene por cierto y se atribuye a la mitología, aunque historiadores clásicos como Eusebio de Cesarea del siglo III-IV a.C. o Flavio Josefo del siglo I después de Cristo, por ejemplo, lo dan por verdadero y le dan un tiempo total de reinado de unos 36.000 años. No queda mucho de la historia escrita por Manetón, pero en la recopilación que hizo de ellos Eusebio de Cesarea, de ellos nos dice: Manetón compuso su relato en 3 libros. Estos tratan sobre dioses, semidioses y espíritus de los muertos y los reyes mortales que gobernaron Egipto. Diodoro de Sicilia, otro gran historiador, nos cuenta lo que le relataron los sacerdotes cuando le hablaron de este misterioso pasado. Al principio, los dioses y héroes gobernaron Egipto durante un poco menos de 18.000 años. El último de los dioses en gobernar fue Horus, el hijo de Isis. Los mortales han sido reyes de su país, dicen, durante un poco menos de 5.000 años. Según estos historiadores, uno de los grupos de dioses gobernantes fueron Petach, Ra, Shu, Geb, Osiris, Anubis, Tot, Maat y Horus. El grupo de semidioses o espíritus son, como hemos dicho, los llamados Sensujor, y aquí podemos verlos representados en el templo de Edfu, transportando a Horus en un palanquín. Son 6 figuras antropomorfas, 3 con cabeza de halcón y 3 con cabeza de chacal. También hay otro relieve en el templo de Abidos, pero en esta ocasión no transportan a Horus, sino al rey. Hemos visto la historia que nos cuenta el Canon Real de Turín. Ahora vamos a ver la otra fuente escrita de la que hablábamos al principio, y es la Lista Real de Abidos. Este muro es otra de las grandes listas reales. Aquí tenemos un detalle de la lista con algunos cartuchos reales del Imperio Antiguo, como Snefru, Keops, Yedef-Ra, Kefren, Micerinos y Seseskaf. El cartucho es el nombre que se le da al óvalo que rodea el nombre del rey, y ellos le llamaban Shen, del verbo Sheni, que significa rodear o circundar, y tenía una connotación de protección al nombre.
Se conoce como la lista real de Abidos y encontramos nuevamente la misma lista de reyes desde Menes de la primera dinastía hasta Ramsés II. Podemos ver a Seti acompañando a su hijo, que aún es un niño y lleva la trenza de príncipe heredero. Están ante la lista de sus ancestros, pero no nombra en ningún momento en esa lista a dioses o semidioses como si hace el canon real de Turín, o no exactamente. Ya hemos visto la famosa lista real, pero nadie se fija en el muro que está justo enfrente. Se repite la lista real, pero con el añadido de los nombres de esos dioses, semidioses y Sem-Suhor que menciona el canon. Este muro no está muy documentado, pues para la mayoría de los expertos eso forma parte de la mitología, por lo que no es, vamos a decir, computable. En líneas generales, se dice que es más una función de culto que histórica, por lo que se pasa por alto sin mayor interés. Cuando se tiene una explicación, todo es correcto, pero cuando no la hay, tomamos de la historia solo lo que interesa y lo que no se atribuye a la mitología, y eso es lo que pasa con estas dos listas. La explicación que se ha dado es: en el muro contrario está de nuevo Seti I ofreciendo incienso y Ramsés II haciendo una libación a un grupo de dioses. Eso es todo, sin más. Por poner un ejemplo, a Heródoto se le llama el padre de la historia por la cantidad de datos que nos ha aportado en su obra, pero cuando la explicación que da no convence, se dice que Heródoto estaba fabulando o interpretó mal la información, y eso también es lo que hay, sin más. Pero sigamos explorando Abidos. Aparte de su lista real, tiene algunos detalles que nos llaman mucho la atención. Conserva gran parte de su policromía y los relieves nos muestran a diferentes dioses, como a Tot u Horus en este caso, capillas dedicadas a Osiris o Isis, o los delicados relieves de Petach, Hathor o Anubis. Pero sobre todo está el profundo respeto que Seti tenía a Maat, la diosa de la justicia y la verdad. Vamos a ver más detalles curiosos en Abidos. Seti I incluye en su nombre al dios Set, como podemos ver. Era el dios del caos y no muy venerado por ser el asesino de su hermano Osiris, pero aunque tomó este dios para incluirlo en su nombre, no hay ni una sola capilla o referencia a Set en todo el templo. No se sabe el motivo por el que Seti I adopta el nombre del dios Set, aunque una explicación podría ser que en Egipto todo era dualidad: el bien y el mal, el caos y el orden. En el templo están incluidos los dioses más importantes y todos tienen que ver con orden y armonía. Tal vez incluyó a Set en su nombre para cumplir esa norma de dualidad y de alguna manera el caos estuviera presente. Claramente no dejaban nada al azar, todo tenía su significado. Para comprender un poco mejor esos significados que no se ven, nos vamos a detener en tres relieves de Seti I. Podemos ver cómo el rey se acerca con el dedo meñique extendido a la diosa Wadjet, al dios Petach y al dios Amón. Para explicar un poco mejor a qué me refiero con estos gestos, me voy a referir a otras culturas ciertamente más modernas y que no tienen nada que ver con el antiguo Egipto. En estas culturas a las que me refiero, a estos gestos se les denominan mudras, y este en particular representa nuestra capacidad de interactuar, así como la comunicación y el conocimiento. Pero vamos a ver un poco más de cerca estos tres relieves. En el primero, Seti toca directamente a Wadjet, que es una diosa protectora de hombres y reyes y con un poder infinito. En el segundo, únicamente señala a Petach, sin tocarlo. Petach es un dios creador, señor de la magia, señor de la oscuridad, señor de la verdad. Podemos entender que no toca directamente al dios, pues aunque está ya muy cerca de él, aún no tiene todos los conocimientos necesarios para interactuar totalmente con él. En el tercer relieve pasa exactamente lo mismo que con Petach. También señala a Amón, pero no lo toca como hace con Wadjet. Amón es la personificación del oculto y del poder creador asociado al abismo primitivo. Es el dios que no puede ser visto con ojos mortales y es invisible tanto para los dioses como para los hombres. Es el dios que habita en todas las cosas. Seti, por tanto, no puede tocarle. Es llamativo que en este mismo significado encontremos esa misma explicación, la comunicación con los dioses. No se trata de mezclar culturas porque no tiene sentido, aunque solo sea por la distancia de años que hay entre ellas, pero creo que es muy curioso que el significado sea exactamente el mismo. Seti I, con este gesto, se pone en comunicación directa e interactuando con el poder, a veces con el contacto físico como en el primer relieve, y otras veces simplemente acercándose al poder absoluto, pero sin tocarlo. Es la pura representación de la interacción, la comunicación y el conocimiento.
Creo que tenían ese conocimiento y sabían esa forma de interactuar con los antepasados divinos que menciona el papiro de Turín. Pero todo esto solo son hipótesis, raras, pero hipótesis, aunque sea basándonos solo en imágenes. Y estando en Abidos tenemos que hablar, cómo no, del tanque, el helicóptero, el submarino y la pistola. Aquí tenemos la imagen. En la primera sala de columnas, en el segundo dintel, a la izquierda de la entrada, aparece el relieve que ha hecho correr ríos de tinta por lo extraño. Podemos ver algo parecido, como he dicho, a un helicóptero, un tanque, un submarino y una hipotética pistola. La explicación es que Ramsés II sobreescribió su nombre sobre el de su padre, dando como resultado los objetos imposibles que presenta el dintel. Pero pasamos por alto alguna cosa que otra, y todo esto sin dar por cierto que sean reales estos artefactos, ya que no pintan nada en un templo de hace 3300 años. Continuando por el mismo dintel, a la izquierda del tanque, para situarnos, se muestra otra superposición a la que nadie se refiere, al igual que pasa con la lista de Abidos. En el cartucho que hay a la izquierda se puede ver el nombre de Seti y el de Ramsés, pero si nos fijamos bien, el nombre de Seti está encima del de Ramsés. El nombre del padre está por encima del de su hijo, por lo que no es posible una usurpación de Ramsés, al menos en esta parte del dintel. El jeroglífico Men, de Men Maat Ra, Seti I, marcado en azul, está encima del signo de Maat de Ramsés, User Maat Ra, marcado en rojo. En el resto sí se ve una clara superposición. Aquí podemos ver con más detalle los jeroglíficos a los que me estoy refiriendo y en los que se puede ver perfectamente que no es posible una superposición. Repito que todo esto no quiere decir que efectivamente los otros sean objetos anacrónicos que no tienen sentido. También es verdad que si efectivamente es una superposición, puede haber aparecido una lata de refresco, un plumero o un reloj de cuco, pero está claro que no es el caso. Es muy importante que tengamos en cuenta las costumbres y creencias de los antiguos egipcios en cuanto a la escritura, y vamos a ver por qué. La escritura tenía un origen divino y tenía su propia magia. Los signos, al pronunciarlos en voz alta, podrían cobrar vida. Por ejemplo, si se quería quitar un poder a un signo, se mutilaba o se añadía un cuchillo para cortar ese poder, y de esa manera ese poder o malignidad se anulaba. Eso mismo pasaba con el nombre. Una vez escrito, era sagrado, ya que era una de las partes más importantes del ser humano. Si el nombre se borraba o se eliminaba, como vemos en la imagen, los dioses no podrían reconocer al difunto y no podrían, por tanto, acceder al más allá. Con todo esto, ¿qué se puede deducir? Que no es muy probable que Ramsés usurpara el nombre de su padre por el poder que tenía el nombre para los egipcios, como acabamos de decir. Es cierto que se puede rebatir, pues Ramsés II usurpó infinidad de figuras, de templos, de escritos, pero hay que tener en cuenta que esos personajes a los que usurpó no eran su padre. A él no le habría robado su inmortalidad. Era muy osado y prepotente, pero no creo que se atreviera a tanto. Seguimos en Abidos, pero esta vez nos vamos a otro lugar que al menos para mí es uno de los lugares más impresionantes de Egipto, el Osireia. Descubierto en 1902 por Margaret Murray y Flinders Petrie mientras se encontraban excavando y documentando el templo de Seti I. En su origen estaba cubierto por bloques de granito de los que apenas queda nada, y al estar tapado por un túmulo de tierra se encontraba oculto a la vista. La mayor parte del tiempo está anegado por la capa freática del Nilo, lo que hace casi imposible el acceso a su parte inferior. Su aspecto es muy similar al modelo de construcción del Imperio Antiguo y muy especialmente al templo del Valle de Kefren en Giza. Está formado por bloques de granito de unas 70 toneladas traídos de la cantera de Asuán a unos 320 kilómetros de Abidos. Hay inscripciones de Seti I y de Merenpetag, hijo de Ramsés II, lo que incomprensiblemente es suficiente para datarlo en la dinastía XIX. No se encuentran muchos estudios oficiales acerca de él, aunque la tierra excavada a su alrededor ha demostrado que hay sedimentos del Nilo depositados allí desde mucho tiempo atrás de la datación oficial. Ante este problema con la datación, se ha zanjado el asunto adjudicándole el papel de tumba simbólica de Osiris. Es totalmente diferente al resto de los templos y ni uno solo del Imperio Nuevo está realizado con megalitos, como es el caso del Osireion o el templo de Kefren en Giza, pues por ejemplo durante el Imperio Nuevo apenas se utilizó el granito, contrariamente al Imperio Antiguo, que era la tónica habitual. Está construido a unos 12 metros por debajo del nivel del templo de Seti I
y en ella se encuentra la primera bóveda de cañón de la historia, lo que al parecer pasa desapercibido con la gran importancia que tiene este hecho. El centro de la construcción está formado por una serie de columnas alrededor de las cuales se sitúan 17 nichos o cámaras a las que no se les ha dado una explicación. Tienen lo que podría ser el marco de una puerta, así como el orificio para introducir una suerte de bisagra, pero no se ha encontrado ninguna puerta ni en los alrededores ni tampoco en el propio templo. Este es el interior de una de las estancias. No hay textos ni relieves, solo están excavadas y sin pulir. Salvando las distancias, claramente, cuando vi esas cámaras, me recordó de alguna manera a Petra. Se tomaron un trabajo espectacular para esculpir esta imponente fachada, pero al entrar no hay nada. Incluso en las hornacinas o capillas se ve que tiene los dinteles torcidos. Da la sensación de que lo hubieran hecho mal a propósito. Pero volvamos a los Sireyón. Los muros que rodean el patio presentan los mismos bloques poliangulares que tiene el templo de Kefren o los salientes que tiene el muro de revestimiento que queda de la pirámide de Micerinos. Tema del que también nos habla mi querido amigo Miguel Labrador en su libro Las piedras de los dioses, que recomiendo especialmente por los detalles que da de este tipo de construcciones y que encontramos alrededor de todo el mundo. De nuevo en el Osireyón vemos en estas 4 fotografías la enormidad de la construcción. Tenemos que esperar a que por fin se encuentre la fecha correcta de datación. Mientras tanto, habrá que seguir planteando hipótesis. Volviendo con las similitudes, vemos que el techo de una de sus cámaras tiene el techo a doble vertiente, lo que encontramos también en la cámara de la reina de la Gran Pirámide, por ejemplo. El techo de los pasillos está construido con enormes bloques de piedra en horizontal y dispuesto en la misma manera que tiene el techo de la cámara del rey, también en la Gran Pirámide. El Osireyón es el más grande enigma del antiguo Egipto, así como la construcción de las pirámides. En cuanto a todo esto, no puedo decir cómo se ha hecho, lo que sí puedo decir es cómo no se ha hecho. No sabemos si efectivamente en Abidos la casualidad quiso que apareciera un tanque o un helicóptero. Lo que sí sabemos es que la magia y el misterio una vez se instalaron en Egipto y ya nunca quisieron abandonar esa tierra. Sí, una vez los dioses habitaron en Abidos. Pudieron ser los dioses, los semidioses o tal vez los Ensujor hace miles de años, pero si fueron cualquiera de ellos, dejaron sus conocimientos plasmados en sus muros y las generaciones siguientes supieron respetarlo y honrarlo como lo que es, una morada de dioses.